que hacer una muy buena gestión y hay que trabajar mucho con la gente y entender que ese estilo que tienen estos sectores de pronunciarse en la Argentina, obviamente muchas veces algunos quieren poner como el principal damnificado al gobierno, pero la principal damnificada por los comportamientos que tienen estos sectores es la gente, y lo que tiene que hacer el gobierno es defender a la gente, no solo aquella que lo votó en las últimas elecciones, muchísima, sino también al conjunto de la sociedad, para que estos sectores que se llevaron puesto el país y nos devolvieron al Fondo Monetario con una formidable deuda de 44.000 millones de dólares, por primera vez en la historia hagan una autocrítica y entiendan que la Argentina somos todas y todos. Máximo, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe te saluda. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien. Bueno, sobre ese punto que vos mencionabas recién, lo que pasó un poco en IDEA, según contaron muchos periodistas que siguieron los chats o lo que fueron publicando los empresarios en IDEA, algunos hacían mención, ¿no?, a la figura de Cristina, ¿no? Como decían algo así como Alberto no se termina de despegar de Cristina. Sin embargo, yo de lo que recuerdo perfectamente de la campaña del año pasado es que Cristina mantuvo reuniones con grandes empresarios, ¿no? Y que incluso ahí hubo algún acercamiento de, una reconstrucción de puentes que claramente estaban rotos. Y vos mismo también, entiendo yo, tuviste reuniones con Bulgeroni, Marcelo Mindlin, Brito, gente de lo que se consideraría el establishment, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no termina de encajar ahí? ¿Qué es lo que uno ve como que va como a dos velocidades, ¿no? Por un lado, un gobierno que... Claro, por un lado como un gobierno que abre, ¿no?, que tiende puentes, y por otro lado la recepción siempre es la misma y ponen como en cuestionamiento también la mesa de decisiones del gobierno. Cristina como figura detrás de todo, ¿no? Sí, creo que eso es lo que yo siempre... Pero vos recién hiciste nombres, yo no sé si referirme puntualmente a nombres en particular y a cómo están actuando. Sí sé, y tengo la plena convicción, cuando uno lo mira, por ejemplo, con lo que se habla, ¿no?, del dólar. Mira, yo me acuerdo mucho que en la última parte del gobierno de la expresidenta también, ¿no?, el valor del dólar oficial y lo que era el dólar blue, ¿no? Entonces llegó un ministro de Economía que pensó que la economía funcionaba en el dólar blue y no en el dólar oficial. Y evaluó, y después se dieron cuenta de repente que no, que estaba funcionando el 90% de la economía con el dólar oficial, y hoy nunca más pudo atajar la economía Macri, porque es un mercado secundario donde obviamente tratan de presionar y se le da una publicidad. Vuelvo con lo mismo, o sea, la Argentina arregla con los acreedores externos el desastre que hizo Macri y parece que fue un dato menor, y para cómo después te dicen, bueno, pero duran muy poco este tipo de cosas, ¿no? Ustedes hacen que duren poco. La verdad que son grandes logros del gobierno, más allá después de lo que pensemos los acreedores externos, ¿no? Lo cierto es que lo que se buscaba se logró, y eso también, aparte, estos sectores, cuando la Argentina pudo acordar con los acreedores externos, también se ven beneficiados, por diferentes motivos, porque sube el valor de sus empresas en el exterior, porque muchos de los contratos de endeudamiento externo que tiene el sector privado tienen cláusulas de cross default, que si la Argentina cae en default también cae el crédito que ellos habían tomado, pero no pueden detenerse muchas veces en esa ambición y pensar que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y que esa lógica, por ejemplo, que cundió durante el macrismo de hay que bajarle impuestos para que inviertan, después no pasó, no invirtieron. Si uno mira los niveles de inversión, se da cuenta. Entonces siempre es la pelota adelante, y esto y aquello, ¿no? Es la cuestión laboral, queremos despedir rápidamente. Siempre hay una situación donde faltan 5 para el peso para que ellos puedan sentirse tranquilos a la hora de invertir. Y la verdad que después no lo hacen, y lo que hacen, como hicieron durante el gobierno de Macri, más allá de la bicicleta financiera y todo, y la fuga y todo, tampoco invierten y tampoco generaron trabajo. Pero los números son claros, los números están ahí, no son un invento mío, ni yo estaba en el INDEC, los números son esos, y están ahí. Entonces creo que a veces debería haber un poco más de humildad, pero la verdad que yo muchas esperanzas no tengo. Lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar junto a su sociedad, pasar estos momentos difíciles, y obviamente hay sectores en un momento donde la sociedad no puede movilizarse tranquilamente, donde el trabajo se ha visto seriamente afectado y casi que muchas veces se pone
en una reforma laboral de hecho, ¿no? Porque ante la falta de trabajo y el aumento de la falta de trabajo, las ofertas son siempre a la baja, ¿entiende? ¿No? Ante la cantidad de desocupados y desocupadas buscan contratar de las maneras que les sea mucho más redituable, y la disputa acá obviamente es en base a lo que venga y a la recuperación que haya, ¿dónde hace efecto esa recuperación? Bueno, hay sectores de poder que quieren quedarse con gran parte. Esto que Podestá explicó en una entrevista en Clarín hace unos días sobre la puja distributiva, bueno, lo que está sucediendo es eso, y eso es lo que hay que llevar adelante de la mejor manera. Es esto histórico en la Argentina, pasó muchísimo durante los 12 años, 2003-2015, pasó a la inversa durante los 4 años donde siempre se buscaba devaluar el plan adquisitivo del salario de la trabajadora, del trabajador, o también del cuentapropista, del profesional que tiene su estudio de arquitectura, y no hablar de aquellos que la bregan todos los días en las economías populares. Así que lo que hay que hacer es, para nosotros, es estar muy atentos, muy concentrados y trabajando, y no distraerse, y entender, bueno, que estos sectores ni siquiera en pandemia dejan de presionar, ¿no? Donde obviamente la debilidad de la economía a nivel mundial es mucho más grande, y buscan aprovechar esa situación para ver si pueden ganar mucho más aún de lo que suelen ganar, haya crisis o no haya crisis. Kirchner, ¿qué tal? Patricia Bali lo saluda. Patricia, ¿cómo está? Bali. Sobre lo que se plantea desde el mercado, ¿no? Hoy lo que argumentan, digamos, es que toda esta tensión está basada básicamente en lo que es la falta de dólares y en las medidas que está tomando el gobierno, que quizás fluctúan. Digamos, ayer la CUNSA decía, los días pares toman una y los días impares toman otra. ¿Cree que hay diferencias dentro del gabinete económico sobre cómo atacar a la situación? Creo que la calidad de humorista de la CUNSA, haciendo referencia a que un día se toma una decisión y otra no, tuve la oportunidad de ser gobierno. Ustedes saben cómo quedó la economía de la provincia de Buenos Aires y el endeudamiento que hubo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es lo que te decía antes, vienen 9 meses, 10 meses después de un gobierno que el 70% de su gestión está asignado por un efecto pandémico global, lo que ha reducido sus posibilidades de maniobra y también la de la gente. Entonces vienen y hacen este tipo de apreciaciones a la marchanta, buscando hacer solo daño, cuando hace muy poquito fueron gobierno, y si uno podría decir que los días pares o impares, basta recordar lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Y en este tema también de la no administración del mercado cambiario en el que cayó Macri, y que terminó con la Argentina pidiendo 44.000 millones de dólares en situaciones, por ejemplo, incomprensibles, donde los exportadores que tenían que liquidar, me acuerdo, hasta el 2015, en 15 o 30 días el producto de la exportación de granos, se le dieron miles de días para que lo hicieran, dejando muchas veces esos dólares afuera, casi generándoles un seguro de cambio externo, mientras la gente obviamente se debatía en el día a día en la búsqueda del trabajo y cobraba en pesos. Entonces creo que ese tipo de apreciaciones que tiene la CUNSA nos debería conversar con Macri. Fue el propio Macri que dijo, que le decía a sus ministros y sus equipos económicos que ojo, no tomen mucha deuda porque esto se va a ir al carajo, y después termina diciendo que tercerizó la economía y el manejo de los mercados. Entonces, más allá, creo que lo más importante de todo es no tercerizar el manejo de la economía, y que después se hace eje y se inventan 1000 historias para justificar la presión del sector financiero sobre el gobierno. Y después dicen, no, es porque tal no habla con tal, no, resulta que tal le dijo a tal otra cosa, entonces esto genera desconfianza. No, es un armado claro donde se potencian diferentes tipos de situaciones, o se inventan muchísimas otras, y terminan justificándose que no hay confianza. Está claro que estos sectores, y ustedes lo recuerdan, aquel viernes antes del 11 de agosto, donde se juntaron en un hotel y el gobierno le comunicó a este sector iba a ganar o perder la elección por un punto, y subieron todas las acciones el viernes, y a la otra semana se derrumbó la Argentina, perdiendo 23.000 millones de dólares de reserva desde el 12 de agosto al 25 de octubre. Entonces creo que lo que deberían explicar, más que explicar al gobierno, tendrían que explicar cómo manejaron la Argentina o la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero decir que todo está bien y perfecto, pero recordemos que la actual gobernadora
la ex gobernadora, perdón, María Eugenia Vidal, quizás la política más cuidada por los medios de comunicación desde la vuelta de la democracia para aquí, perdió por 20 puntos la provincia de Buenos Aires. Uno puede perder una elección por 5, 4, 6 por coyunturas, pero cuando vos perdés una elección por 20 puntos, la perdés por 20 puntos. Y algo no funcionó, y la persona que hoy está viendo si las medidas se toman en días pares o impares fue el ministro de Economía, el 90% de esa gestión. Kirchner, ¿qué le pasa cuando escucha al expresidente decir que su gobierno económico terminó el 11 de agosto? Bueno, un poco lo que te decía, yo me acuerdo que Alberto incluso lo atendió siempre, por eso ayuda a los comportamientos democráticos, ¿no? Cuando algunos hablan de los valores republicanos y de sus comportamientos finales, realmente el que lo tuvo fue Alberto. El presidente dice, terminé el mandato el 11 de agosto. No, lo terminó el 10 de diciembre. Terminó el 10 de diciembre. El 10 de diciembre hubo cambio de gobierno. Esos meses entre la elección de las PASO y el cambio de mando, lo que hubo fue una gran responsabilidad del Frente de Todos para ayudar. E incluso él dice que terminó su mandato y lo que hizo fue salir de vueltas por toda la Argentina. Yo no sé si ustedes recuerdan. Y todas las medidas que se fueron tomando, aparte económicas, en ese interregno. O sea, hay que recordar, por eso luego vuelvo con lo mismo. Tienen medios el macrismo es muy cuidado por los medios de comunicación, por lo tanto no tiene una exigencia de los medios de comunicación, y su electorado tampoco le exige más que odiar al peronismo. Todo lo demás es accesorio. Yo creo que un gobierno mucho más que enfrentarse o no a alguien políticamente, es mucho más, no te puede definir eso a quién votás. Quién votás vos lo tenés que definir a partir de políticas públicas de gobierno, si quiere tener o no Ministerio de Salud, si quiere tener o no Ministerio de Trabajo. ¿Cómo ve la Argentina en líneas generales? La Argentina es un país muy complejo, Martín. Tiene grandes asimetrías económicas, sociales, culturales, extenso. Un problema Macri decidió volver, que no sabían lo que era el Fondo Monetario Internacional como nosotros cuando éramos chicos. Bueno, Macri se encargó de recordarle a un montón de pibas y pibes en la Argentina lo que era el Fondo Monetario Internacional, que ya una generación empezaba a desconocer, y el macrismo la trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y ni siquiera ese crédito fue utilizado para mejorar su sistema productivo, su sistema de conectividad. Fue fuga, y hoy nos enteramos que aparte el presidente nos dice que su mandato termina el 12 de agosto. Y es cierto, porque hasta incluso en eso que él dice, Alberto en un momento hasta opinó sobre cuál debería ser el precio del dólar para que la Argentina no terminara de caer por el precipicio. O sea, la generosidad que tuvo el Frente de Todos, la responsabilidad que tuvo el Frente de Todos, no la tuvo Macri mientras fue gobierno, y obviamente tampoco la va a tener mientras es oposición y opina libremente. Incluso, en serio, esto lo digo conociendo aparte el trabajo de un presidente y una presidenta. Es evidente que la Argentina durante 4 años estuvo, y por eso los resultados que tuvo, a merced de gente que le interesaba muy poco el futuro del conjunto. Fue incluso rompió el contrato electoral Macri. O sea, si uno recuerda la campaña del 2015, decía vamos a vivir mejor, esto pero mejor, ¿no? Eso fue más o menos la propuesta, porque después hay un 30-35% que vota siempre de una manera, pero para llegar a ese 51-49 del balotaje del 2015, engañó y estafó a millones de argentinas y argentinos, y rompió el contrato electoral. Todo lo contrario de lo que quiere hacer Alberto Fernández, que es cumplir con el contrato electoral. Eso es lo que quiere hacer el Frente de Todos, cumplir con el contrato electoral. Ahora, yo lo escucho, estamos hablando con Máximo Kirchner, diputado nacional y jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja. Y esta idea que hasta uno puede compartir respecto de qué le pide el electorado al macrismo, probablemente derrotar al peronismo, haber terminado, desde mi perspectiva, un mandato que era un saldo, era una cuenta pendiente que tenían los gobiernos no peronistas en la Argentina. Pero uno también tiene que darse, en algún momento, pararse en la idea de que eso es una precondición de la sociedad argentina. Y no me detengo en este momento en la dirigencia, sino en la sociedad. Los gobiernos tienen enfrente sociedades que tienen determinadas condicionalidades. Esta es una precondición de un sector social. Frente a eso, un gobierno se puede pelear y tratar de
moldear y de modificar ese núcleo duro, si se quiere, del, entre comillas, gorilismo, si lo podemos identificar de esa manera, o administrarlo de otra manera, porque no hay muchas más formas. Y a veces me da la impresión de que hay un sector del peronismo que elige pelearse con el gorila recalcitrante, entre comillas, que pareciera ser una empresa perdidosa desde el arranque, digamos. Hay un sector que tiene un prejuicio o una idea preestablecida sobre qué debe suceder y que nunca va a votar al peronismo. Claro, y está bien que así sea, como hay gente que nunca va a votar expresiones de derecha, o de centro derecha, o neoliberales. Eso es correcto y tiene que ver con los lineamientos políticos y los pensamientos que cada argentino y argentina tenga, pero lo primordial también es tener un gobierno que, más allá de la matriz ideológica que posea y tenga, piense en beneficio de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Yo creo que es más, no es que el peronismo elige enfrentar, el peronismo lo suelen enfrentar. Es diferente, por eso yo me decía hace un momento en el principio de la conversación, y los modos y formas, ¿no? Por ahí que tenía Cristina, que tiene Alberto, y que el resultado, digamos, del otro lugar siempre es el mismo, enfrentar, porque creen que el mundo es un mundo donde ellos pueden hacer lo que quieran, con un trabajador y una trabajadora, que se amplíe siempre la edad de jubilación, despedirlo cuando quiero, porque eso me garantiza cosas realmente que tienen que ver con mayor inestabilidad en la vida de las personas. Y la verdad que lo que nosotros tenemos que lograr es mayor estabilidad en la vida de las personas. Bastante mal la pasan, Mariano. Si uno se pone a mirar, incluso cuando ve que se ven obligados en medio de una pandemia a correr el riesgo del contagio, de pasarla muy mal por ese contagio, tanto personalmente como contagiando a alguien, para salir a trabajar y producir. ¿Y en nombre de qué? De que no te respeten un solo derecho, que no te quieran pagar el salario que te corresponde. Creo que hay que poner un freno en estas cosas, porque si no, bajo la pátina de, bueno, el mundo es así siempre y cuando los sectores de poder puedan avanzar sobre las sociedades. Y yo creo que lo que hay que hacer es que las sociedades pongan un freno a estos avances, y tienen que organizarse para ello y prepararse en sus diferentes, digamos, expresiones que encuentren, ya sea dentro de un ámbito político, dentro de un ámbito social, cultural, ecologista, feminista, para que estos sectores entiendan que la Argentina somos todos y todas, no solo aquellos que tienen que por ser un apellido con linaje o una muy buena posición económica pueden hacer lo que quieran con la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso, no voy a estar nunca de acuerdo con eso. No creo en eso. Y aparte creo que es pragmático. Un país necesita de su gente. La producción necesita del consumo de su sociedad. Necesita que su gente pueda disfrutar de unas pequeñas vacaciones, de poco a poco acceder a la vivienda, construir su vivienda, tener sus lotes con servicios. Esa es la Argentina que queremos y que realmente después moviliza la economía. El gobierno ha hecho un inmenso esfuerzo, casi de 500.000 millones de pesos entre la ATP y la IFE. La ATP, si se quiere, entrando por arriba, para mantener el vínculo entre el trabajador, la trabajadora y la patronal, para que cobre parte de su salario, y de esa manera no ocurra el episodio traumático de la desocupación y apenas se da la pandemia, que se mantenga esa relación laboral, y la IFE por debajo, digamos, para nutrir a toda una sociedad que por el fenómeno pandémico se quedó sin su changa, sin su ingreso, sin su laburo diario. Y eso beneficia, sí, sectores populares, sí, sectores del trabajo, y después también a sus sectores medios. Y otros sectores medios, muchas veces comerciantes, ¿quiénes piensan que son los que van a sus comercios? No son extraterrestres, son argentinos y argentinas que cobraron la ATP o la IFE. Kirchner. No, disculpame, o que congeló las tarifas en gas y luz para que todos los argentinos y todas las argentinas no pagaran un aumento de tarifas en medio de esta situación. Se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el Estado argentino para que no solo los sectores del trabajo, no los más humildes que están en las economías populares, la informalidad, la marginalidad, la desocupación, sino también sus sectores medios, que ven en las boletas de luz y gas de su casa que no se le ha aumentado cuando ha pasado mucho más tiempo en su casa. Obviamente que hay problemas. Obviamente que el macrismo profundizó esto y dejó un país, y aparte hoy, y ustedes lo ven, esto no lo analiza uno, tiene una posición hiperconfrontativa. Yo ya no sé cuántas marchas hicieron hasta el día de hoy, pero
están en una situación donde pareciera que todo fuera responsabilidad de quien gobierna, y la verdad que lo que se ha hecho con un país que recibió con una economía destruida, endeudada y a merced, digamos, del Fondo Monetario y los actores externos, tratando de reconstruirse. Obviamente que esto no se hace un día para otro. Muchos hablan del 2013 y 2015. ¿Ustedes saben lo que costó levantar el país aquella vez? Porque muchos países quedan más en el 2010, 12, ya habían pasado unos años y ya había crecido la economía, entonces, incluso en campaña lo decíamos. En campaña, yo me cansé de decirlo, la economía que va a recibir el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández es más similar a la del 25 de mayo del 2003 que a la del 10 de diciembre del 2015. Y eso es lo que es. Y eso fue lo que hicieron. La verdad, a mí no me gusta ser eje en este tipo de cosas, pero así administraron la Argentina. Y si alguien por ahí pensaba que le estás echando la culpa al otro, Macri lo acaba de decir. Macri fue una persona que dijo, le di la administración de la economía a los mercados financieros. No, es lógico eso, es racional ceder el poder, digamos, del presidente a los mercados en el manejo de la economía. ¿Es responsable? ¿Cómo se explica eso? En medio de ese